Rompecabezas. Zona Central. Amigos, amigas, a última hora del pasado viernes el PIT-CNT logró cerrar un congreso redondito y de ricota. Así lo caracterizó su secretario general, que está ya con nosotros, Marcelo Abdala, una definición que el movimiento sindical logró alcanzar luego de un intenso diálogo y negociación entre sus corrientes. Los trabajadores la definieron como una instancia histórica, pudo acordarse una lista única para la mesa representativa y el secretariado ejecutivo, el que además estará integrado por 5 mujeres. También hubo definiciones en cuanto a la estrategia que el PIT desplegará de aquí en más, sobre todo en su relación con el gobierno, que fue o es parte, ¿verdad?, de posiciones encontradas entre algunos de los gremios integrantes, ¿verdad?, de la central. Bueno, estamos con Marcelo Abdala, al que convocamos además por distintos temas, entre ellos ¿cómo andás, Marcelo? Bienvenido. Bien. Gracias por muchas venir. gracias por un día tremendo hoy, pero terrible bueno. día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos 3 temas. Tenemos 20 minutos, tenemos 3 temas. Y hoy cambio todo. O sea, elegís vos, los 3 temas son Lula, Maduro y el PIT-CNT. Elegí con cuál arrancás y hablás vos primero. Y hablamos tranquilamente. Bueno, como vamos a darle. ¿Querés organizar unos 7 minutos por tema? O sí, por eso, la idea más o menos. Y acá tenemos al escribano Aceitún. 6:20, 6 minutos 20 segundos. No, pero lo tenemos que repartir entre los dos, ¿viste? Escuchame, empecemos, ya que venías en eso, por el Congreso de la Central. Que veníamos hablando, además, fuera del micrófono. Mirá, yo creo que sí, que estuvo muy bueno el Congreso. Naturalmente es la instancia democrática más importante del PIT-CNT. En los sindicatos puede que además de Congreso hayan elecciones por voto secreto y directo de todos los afiliados, digamos, pero digamos en la configuración tan singular que tenemos en Uruguay de haber una central sola, que agrupa a todos los sectores de la actividad económica, a su vez a todas las corrientes ideológicas que actúan en el movimiento sindical, para mí fue muy bueno. Nadie se quedó con ganas de decir lo que pensaba, eso es bien importante desde el punto de vista del debate y la discusión. Hubo un debate sobre la orientación de la central, la estrategia, que fue donde yo más estuve comprometido, donde hablaron más de 23 personas de distintos gremios en la plenaria, mucho más además en la propia comisión. Se resolvió con mucha claridad la orientación de la central, se resolvió el sentido de fortalecer la organización y además, con independencia de las distintas opiniones, se acordó una dirección por acuerdo y avalada amplísimamente, casi que unánimemente por la plenaria, así que salimos muy, muy contentos del Congreso con un avance más además adicional, que es muy importante, que se ha mejorado la composición de género tanto de la mesa representativa como del secretariado. Bueno, el primero de mayo, en el acto, una de las mujeres lo reclamaron, ¿no? Y además en este 1 de mayo hablaron más mujeres que varones, porque también habló la compañera de la CTC cubana, habló una compañera en nombre de familiares de detenidos desaparecidos. Así que sí, yo creo que hay una sensibilidad buena en esa dirección. Me parece que sí, por esa razón hacemos un balance recontra positivo del Congreso. Ahora se están desarrollando los trabajos para la instalación de la dirección. Con seguridad haya una reunión del secretariado y ya se convoque directamente a la mesa representativa electa. Tenemos esa unidad, digamos, ese equilibrio entre continuidad y transformación. Ingresa gente nueva en el secretariado y a su vez las compañeras y compañeros con más experiencia continúan. Yo creo que sí que es una muy buena síntesis, ¿no? Bueno, ¿cómo las llevan con las críticas de que se confunde un poco el tema con el gobierno? Hay algunos gremios que han hablado concretamente de eso. ¿Cómo las llevan? Mirá, yo pienso que cada uno tiene que... ¿Se puede estar de los dos lados del mostrador? No. Esa es la pregunta que te hace. No, yo creo que cada uno está en lo suyo, ¿no? Es decir, especialmente esto se nota cuando el Estado, cuando el gobierno, pero es el Estado en realidad, es más amplio, hace las veces de empleador. El movimiento sindical tiene que tener un rol crítico, reclamante, movilizador, desarrollador de las luchas y las huelgas que sean necesarias. No puede el movimiento sindical cambiar su actitud en función de cuál es el representante del sector empleador. Claro. Yo pienso que en eso hay una diferencia de roles claramente establecida y que además, por más que a veces de afuera no se note, en Uruguay
Yo no he conocido un movimiento sindical en América Latina más revulsivo, más peleador, más criticador, más salidor a la calle en movilización que en Uruguay, ¿no? Es decir, en eso yo creo sí que los roles están claramente delimitados. Distinto es, porque esto es otra cosa, digamos, que uno pueda tener una caracterización política en donde valore que con determinados gobiernos el marco general, en donde se despliega determinados criterios de negociación colectiva, tripartita, obligatoria, por rama de actividad, donde hay determinadas políticas sociales o donde hay determinado grado de libertades democráticas, libertades sindicales, pueda ser un marco general mejor para que el movimiento sindical desarrolle su acción. Y eso también fue resuelto con mucha claridad, digamos. Nadie tiene la bola de cristal, pero mirando el futuro, mirando el pasado, digo, bueno, notoriamente no es lo mismo para el movimiento sindical un poder ejecutivo que pasan 15 años y no convoca los consejos de salario a un poder ejecutivo que realmente los convoca regularmente. No es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en eso sí hay una caracterización bastante clara de ese concepto de que somos independientes pero no indiferentes con respecto a la realidad general, ¿no? Bien, bueno, agotamos los minutos de PIT-CNT. Estamos 6 minutos. Estamos bien, estamos bien, nos quedan 20 segundos. ¿No? Bueno, capaz que metemos... No, tranquilo. Dale. Si capaz que te quedaba algo, ¿no? No, realmente es no, así. Vamos a seguir siempre hablando de estos temas, así que sí, evidentemente, ¿no? De ahí salen las valoraciones y las cuestiones, ¿no? Vamos a tener eso, digamos, un secretariado y una conducción nueva, con más compañeras y compañeros, y a su vez vamos a poder mantener la participación de compañeros y compañeras importantes. Yo ahora me acuerdo especialmente del Fogata, de Óscar Andrade, que no figuran, digamos, en la lista de la titularidad del secretariado, pero al tener un concepto de dupla y de trabajo colectivo, vamos a poder contar con su experiencia en la participación. Bueno, muy bien. Ahora te dejo elegir los temas, así que mandás vos. ¿De qué querés hablar? ¿De Maduro primero? ¿De Lula primero? Como quieras. Dale vos, mandá. Hoy cambiaste la metodología. Hoy estoy sí. No me ayudás yo te ayudo, poder enfocar Ahora te ayudo, pero bueno. Escuchame esto, ¿no? Sí. Una primera cuestión. Hemos participado, inclusive aquí, en conversaciones y en algunos casos con la mayoría, diría yo, del espectro político, partidario, en algunas polémicas. El tema para mí no es Maduro, ¿no? Es el proceso venezolano. Yo concuerdo mucho con valoraciones que ha hecho Botinelli, de que estas cuestiones hay que mirarla con ingeniería fina, digamos, con atención a no solamente que no todo es blanco y negro, que hay muchos grises, que hay muchos colores, que hay muchos matices, y con una mirada más fina, digamos, de esa realidad tan compleja, ¿no? Yo había comentado hace 1 año y medio a esta altura, capaz, poquito menos de 1 año y medio, que yo cuando estuve en Venezuela vi una serie de manifestaciones de carácter político que se iniciaban como manifestaciones pacíficas contrarias al gobierno, hasta ahí, para mí, absolutamente legítimo, y que luego se convertían en acciones de una minoría que, hasta saliéndose de ese esquema de movilización, encaraba acciones de tipo violento, prendiendo fuego edificios públicos, inclusive asesinando transeúntes por su aspecto chavista, cosa que es difícil, digamos, de imaginarnos desde la cultura nuestra uruguaya. Bueno, eso, Marcelo, es deplorable, pero horrible. Convengamos que hay todo un Estado armado que también se ha hecho de víctima, ¿verdad? Y eso también lo hemos visto. A eso iba, a mirar el proceso desde esa situación. Claro. Yo creo que es notorio que han habido distintos actos electorales, distintos procesos de negociación, distintos tipos en que se ejerce la presión internacional. Ahora va a haber una cuestión muy clara donde Venezuela va a estar en el centro. Lunes y martes en la OEA se trata la situación de Venezuela, en donde los distintos países tienen algunas resoluciones para adoptar. Creo que hay 2 propuestas, una de México y del Grupo de Lima y otra directamente de Estados Unidos. Resoluciones que pueden ambientar o no, como pasó en otros continentes en Libia, algunos tipos de intervención directa o no. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Se convocó la constituyente en una elección.
después de estos hechos que yo relataba, que creo que en otra oportunidad hace un tiempo lo estuvimos conversando Sí, aquí. el tema de la constituyente, ya lo hemos dicho, la constituyente se hizo a pedido de Maduro, está dentro de la constitución, pero de la forma más perversa, ni siquiera se tuvo fe de obtener un 15% de voluntad popular. Es lamentable eso. Y acordate cómo amenazó, y ahora también, con el carnet de la patria, a los que no fueran a votar. Sí, ahí podíamos decir que desde una mirada política, de la pureza de cómo nosotros concebimos la política, bueno, pudieran haber algunas formas de clientelismo ubicadas en esa cuestión. Y después un declive de votos, Digo, bueno, esta elección fue histórica. En la era democrática fue la peor adhesión, ¿verdad? Popular. Yo estaba haciendo referencia a lo que decía, digamos, Botinelli. Elección de la constituyente, elección de gobernadores, elección de alcaldes y ahora la elección presidencial. Un acuerdo con la oposición que finalmente no se firmó en condiciones, digamos, de presión política de Estados Unidos hacia la oposición. Un Falcón, que es de la oposición, que participa, que hace un acuerdo de garantías electorales, que en general se ha cumplido. Eso es lo que dice, por ejemplo, Óscar Botinelli como observador de las elecciones, salvo en dos aspectos que se fue de esquema, digamos, con respecto al acuerdo de garantías electorales. Uno primero es que se agrandó, digamos, el horario de votación, en algunos casos en forma innecesaria, según lo que dice el observador, digamos, Óscar Botinelli, y en otro caso que allí hay un criterio muy estricto para acompañar a votar a discapacitados, que cada uno puede acompañar una vez, y en algunos casos parece que se constató que iban 2 veces o más, pero en general un resultado que no está controvertido desde un punto de vista democrático. No, pero eso no podés decir eso, Marcelo, porque digo, la película esta no comienza ahora con esta. La película empieza porque el tipo precisamente no escucha a la gente, que le hace un revocatorio y su justicia electoral decide que no está bueno, que está mal, que hay anomalías, que después, bueno, esas personas subieron, escalaron dentro de la jerarquía venezolana. Ahí arranca todo. Chávez, en la constitución chavista está incluido el revocatorio. Ahí arranca la debacle. No reconoce la posibilidad de enfrentar un revocatorio, a ver si de repente le iba bien, no lo conoce, llama a una asamblea constituyente por motu propio, sin apelar a la gente. ¿Está en la constitución? Sí está, pero es la forma menos representativa de llamar a una asamblea constituyente. Y disuelve un parlamento por el cual había perdido, en otra película que también había empezado antes, que es que, si bien Chávez ganó todo mientras vivió, cada vez era por menos por menos diferencia. O sea, la última presidencial por menos y las últimas legislativas por un pelo. De hecho, una vez muerto, las legislativas pasan a 2/3 partes a la oposición. Y disuelve el Parlamento, Marcelo. Si pasa acá, como decía Nino Noboa, si pasa acá, ¿qué estamos diciendo nosotros? Es notorio en Uruguay que cualquier acto de disolución del Parlamento es respondido con huelga general por tiempo indeterminado y defensa de la democracia. Pero por eso te digo, lo que yo quiero reflexionar, es decir, hay muchos déficits democráticos. Si yo no concibo solamente la democracia al estilo de la elección o la posibilidad de elegir, la concibo también como derecho a la alimentación, derecho a los medicamentos, derecho a una buena vida. Es decir, hay un conjunto de aspectos. Lo que yo no me explico y que yo realmente quiero abonar a una reflexión más compleja es cómo, con la situación que está viviendo el pueblo venezolano, que para mí también allí hay mucho de agresión internacional. Hay de todo, porque hay un país que hay un menú bien complejo, ¿no? Es cierto eso, pero hay un país que se le cayó. Con esa situación, ya se le cayó el país. Se le cayó el precio del petróleo, se le cayó un montón de cosas. ¿Cómo en esa situación ganan 4 elecciones sin al hilo, digamos, en un periodo de 1 año y medio, ¿no? ¿Quién? ¿Ahora? Y va a ganarlo todo lo que quiera si tiene el poder de todo. ¿Cómo no va a ganar? Si la gente se va caminando por la frontera. ¿Cuánta inmigración se está vaciando Venezuela, Marcelo? Sin duda. Hay una inmigración bien importante y hay también una especulación bien compleja en la frontera de Colombia. Y eso es por no querer perder las elecciones, Marcelo, por no querer perder elecciones libres, sin proscriptos, sin candidatos proscriptos, sin partidos proscriptos. Andá a las urnas. Ahí tenés que te ganen en las urnas. Otro capítulo. O ganales vos. Pero es lo que han hecho en el último 1 año y medio. No, bueno, pero bajo esta película que ya estamos, o sea, el tipo está en el poder de todo. Tú me dices, Marcelo colocó de fiscal general al defensor del pueblo. No tiene nada que ver. Tú me dices, no tiene nada que ver. La Constitución se puede. Mirá la justicia que funciona en Venezuela. El fiscal general era el que hacía la defensoría del pueblo. Tú me estás diciendo, se convocó una constituyente al margen del 15% de firmas de la población. Sí.
¿Sí? Es cierto, hay una forma de convocar la constituyente con el 15% de firma. Ahora, no está prohibido que la convoque el presidente en Consejo de Ministros. Y que te vas a abrazar a eso como un rencor. Sí, no. Déjate Pero yo bromar. digo, ¿cuál es la prueba luego, la prueba del asunto? En el momento de la votación de la constituyente, a pesar de todos los hechos que se dieron, digamos, para impedir la circulación de la gente, que eso tampoco... digamos, fue lo que han trasladado una delegación importante del PCNT que estuvo allá en momento de votación de la elección de la constituyente, votaron millones a favor de la constituyente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te no significa que eso sea... de alguna manera los resultados igual fueron impugnados por la salida de Smartmatic, la empresa que le auditó todo, ¿no? A Chávez. Bueno, la misma empresa dijo que había tongo y no es menor, la agencia Reuters se hizo también... Sí, los observadores directos que estuvieron en la elección pueden tener diferencias políticas con el régimen. Mira, Reuters decía que especialmente dicen que es muy difícil que pueda haber algún tipo de fraude con el sistema electoral que tiene Venezuela. Esto lo decís de ahora, pero yo te estoy hablando de las otras elecciones, la que estamos hablando, de la Asamblea Constituyente. Reuters, que había tenido acceso a los datos de participación en Venezuela, dijo que a las 5:30 de aquella votación de la Constituyente habían votado 3.700.000 personas. Y recordemos que la cifra oficial de la participación de esa votación fue de más de 8 millones de votos. O sea que parece que hay 4,5 millones casi de votos que se produjeron en 1 hora y media final, después de las 5:30 de la tarde. Marcelo, esto es información en el mundo. Bien, se nos terminó el Yo tiempo. no creo en el paraíso, digamos. Hay muchas cosas para mejorar. Lo que sí estoy convencido... ahí no vas a encontrar el paraíso. Lo que sí estoy convencido es que ellos están sufriendo una agresión muy importante, que tienen que ajustar muchas cosas de su propio modelo económico, tienen que diversificar la matriz productiva, tienen que combatir duramente la corrupción, que tienen que llegar ese a... es otro tema también, porque está grabado con lo que vamos a hablar. El esquema Odebrecht llegó hasta ahí también. Digamos, que ahora de ahí no vamos a averiguar nada, porque él tiene toda la justicia a su Yo creo favor. que hay que dar una batalla a rajatabla contra una corrupción endémica, digamos, que el primero que la escuché criticar yo es al propio Maduro, y que en definitiva habrá que encontrar formas de diálogo que se investigue todo, siempre hasta sus últimas consecuencias. Ahí no va a investigar nada él. Ya te digo, puso al defensor del pueblo como fiscal general. O sea, es una risa realmente. Lo cierto que los que miden democracia por cantidad de elecciones tendrían que revisar ese paradigma, porque en el último año y medio a los venezolanos no le gana nadie, ¿no? Para mí hacen demasiadas elecciones. Hace 1 año y medio que disolvieron el Parlamento. Eso tampoco no le gana a nadie. También considero que es muy bueno una señal de llegar a un acuerdo de todos los partidos políticos para desarrollar mediante el diálogo garantías para todo el mundo. Ojalá fuera así, me parece ya muy poco posible. Por lo menos llegaron a mentalizar de que existe un fraude documental, de que se firmó por parte del matrimonio da Silva por 2 apartamentos para hacer la matufia de hacer pasar el apartamento sencillo por el triple que tenía la piscina, que tenía los más de 200 metros cuadrados. ¿Te enteraste de que garabatearon y tacharon la palabra triplex de los documentos que firmó Marisa, con la firma de Marisa, y fue periciado delicadamente? Eso, ¿te enteraste? ¿Sí? No, nosotros decimos otra cuestión. ¿Pero no te enteraste de esto? No estamos hablando de eso, estamos hablando yo sí de lo que está pasando en Brasil. No, por eso, pero yo te estoy hablando de esto. ¿Te enteraste o no? Es la pregunta. ¿No te enteraste? ¿No te enteraste? ¿A qué te referís? De que hubo un fraude documental por los apartamentos, por el triple de Barulá. ¿Y por esa razón tú decís que está preso Lula? ¿Por un fraude documental? Es por el fraude documental que le habilitó. Porque yo lo que sí me enteré es que... No, pero ya que nos interrumpimos, yo lo que sí me enteré es que él estaba preso porque le daba la impresión al juez, tenía la impresión al juez que él era responsable de actos, digamos, de corrupción. Estás haciendo lo mismo que hace él, no habla del caso. Yo te estoy hablando del caso porque lo leí, entonces te hablo por eso, de las cosas que existen. De lo que no existe no puedo hablar. Sí, hubo una matufia, te la voy a contar. Te voy a contar la historia de Lula, mira, rápido. Marisa firmó por un documento de promitente compradora a pagar en cuotas que supuestamente se pagaron. Lo que viene a ser aquí un compromiso compraventa. Un compromiso compraventa. Supongamos que se pagaron incluso algunas cuotas, creo que es el tercio del monto total del apartamento, que eran $200.000, o sea, unos $60.000 pagados, y los 2/3 de las cuotas. Viste que a veces las cuotas finales son más gruesas, digamos, ¿no? O sea que le quedaba 1/3 de cuotas, pero le quedaba cuotas fuertes. En el 2009
que también acá estuvo Andrade y dio datos incorrectos del libro de Claxo que yo leí, Crónica de una sentencia anunciada, lo leí, y tampoco figura el fraude documental que hicieron con estos dos apartamentos. La idea, ¿cuál era? Era, en el 2009 pasó ese emprendimiento por el que había firmado Marisa, que firmó 2 documentos distintos, nadie lo hace, ¿verdad? Si vas a comprar un apartamento, firmás un solo documento por una unidad con un número tal, no por 2 números distintos, y uno de ellos es un triplex, como el de Guarujá. Se firmó y la idea era esa, o sea, la idea era suplantar uno con otro. ¿Por qué se hizo así? Porque de Bancop pasó a manos de OAS en el 2009 y efectivamente, siendo presidente Lula, en ese año 2009 se hizo un negocio, una contratación que se mostró después por auditoría, incluía sobrecostos, con OAS, que en realidad formaba parte de un consorcio con Odebrecht que se llamó Conest Ernst o algo así. Eso está documentado, eso está en el dictamen de Moro. Esa es la razón. La razón es esconder la propina de un apartamento que después fueron a visitar, en donde hay testigos que hicieron refacciones por $300.000, en un apartamento que finalmente fue vendido por $600.000, pero bien podría valer $1 millón. Y fue Lula, le sacaron las fotos, esas que vieron, salieron publicadas en los diarios. Presidencia de la República en 2010 dijo, sí, está trazado el triplex del matrimonio Lula, en Guarujá. Después fueron ellos, lo visitaron, después Marisa sola con sus hijos. Hay gente de las empresas tercerizadas, no de OAS, de las empresas tercerizadas que iban a hacer los arreglos, que ni los conocen, que tienen los cruzamientos electrónicos con el entorno de Lula por los arreglos, porque tenían que hacer arreglos. Pidió el ascensor por adentro del triplex, que existe, porque algunos dicen que no, sí existe. O sea, tuvo que hacer remodelaciones en la cocina. Bueno, todo eso está hay que leer el expediente. Para hablar de algo hay que leer la base. Lula no te habla nada de eso. Lula te hace esta cantarola que me venís a hacer vos ahora acá. Yo no hablé todavía, yo te estoy escuchando atentamente. Pero es que cuando te pregunté si sabías que esto, me decís que no lo conocías. Lo que pasa que nosotros, llama poderosamente la atención todo ese apoyo que tenés y no conoces la causa. No se trata de apoyo a la causa específica. Hemos dicho... No, yo digo la causa penal. Hemos dicho con mucha claridad que contra Dilma hubo un golpe de Estado. Lo hemos dicho con absoluta claridad, que ahí arranca una cuestión decían en la eso, cual... decían eso y yo lo he visto en las páginas. ¿Vos me permitís meter una? Sí, metelo. Lo que estás diciendo ya no. Porque si no, yo te cambio de lugar y te hago las preguntas o. No, lo único que te quiero decir es que ustedes mismos, en el PSU en realidad, ¿no? Dijeron, desalojaron el Plan Alto por pedaladas fiscales que hicieron todos los gobiernos contemporáneos en Brasil, incluido el de Fernando Henrique Cardoso. O sea, se hacían con todo y había que seguir dejándolo haciendo pese a ser inconstitucional. No, pero una cuestión... en las páginas del PSU, mirá, después te lo... Mirá, no preciso, yo conozco la tenés, claro, bueno, por eso digo, una cuestión, querido Figares, es que vos digas que siempre se hizo, otra cosa que estés de acuerdo. No, es que ahí, la Constitución no permite que se haga. A Dilma, ¿entendés? Se establece que el juicio político, como en el caso de lo que se hizo con Dilma, debe ser en un caso de delito contra el Estado, de actitud que genere pérdidas al Estado. En ese caso se puede hacer el juicio político. Pedaladas fiscales, las hacían todos. En principio... No es constitucional la pedalada fiscal. En principio, una cuestión de ubicar un balance y pasarlo para adelante no implica un perjuicio contra el Estado. No es constitucional. Ninguno lo podía haber hecho. Que tendría que haberle hecho impeachment todo. Por mí sí. Yo no soy brasilero. Yo considero que... No voy a decir de que está mal porque se lo hicieron a alguien cuando se lo debieron hacer a todos. No, voy a decir que se lo tendrían que haber hecho a todos. A las pruebas yo me remito desde el punto de vista de cuál es la situación que hay en Brasil a partir de esta doble cuestión. Porque lo que hemos dicho... Ya me quedó claro esto. Lo otro que sigamos con el apartamento. La causa que lo tiene hoy entre rejas. Tú planteás lo que tú quieras y yo planteo lo que yo quiera. ¿Sí? Yo no ¿Te planteo parece? nada, es el documento. Porque si no, hablás vos solo y además no me dejas hablar. No, quiero que hables del apartamento. Pero yo voy a hablar de lo que yo quiera. Ah, bueno, está. Digamos, me parece que tengo ese derecho, ¿no? Mira, hay gente ahora que dice que incluso la Tierra es plana. ¿Cómo no vas a tener derecho? No, creo que es redonda. Bueno, pero hay gente pero viste cuando a Galileo Galilei le querían hacer decir que era plana, dijo, sin embargo se mueve. Hay grupos en internet y encima que ya la ven de afuera porque ahora tenemos satélites. La situación en Brasil es un golpe de Estado porque se sacó en forma ilegítima a Dilma y hay un segundo componente de todo esto. Eso, bueno. Digamos, respeto. La Constitución hay un segundo componente de esto que es que Lula es el candidato con mayor potencial adhesión de la gente y ahora está preso para evitar que sea candidato. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hay? Reforma laboral contra los trabajadores. Esto empezó en 2005, esta historia del triplex.
No estaba todavía, era presidente incluso. No lo podían hacer caer porque ya era presidente y siguió siendo presidente. Esto es un ciclo entre el golpe de Estado contra Dilma, que desde nuestro punto de vista no tiene asidero. Tenés un guión, Marcelo. No, tenés no es un guión. Divino, te felicito. No, sé quién te lo no se escribió. trata de guión. El que me No da parece la que cara. tenés un guión sos vos. Claro, yo tengo millones de guiones y me leí el documento del Ministerio Público, me vi las 4 horas del TRF4, me leí el dictamen de Moro, me leo todo lo que sale Es- de la es casa. un Claro que juicio tengo en millones donde de no guiones existen de- pruebas. Me leí el libro de Claxo. ¿Cómo no van a discutir pruebas? Te las acabo de decir, lo que pasa es que no las conoces. Bueno, te remito, por favor, a el dictamen de Moro y a la vista fiscal de Darañol. Es un prejuicio. Ahí vas a encontrar. Había un que encarcelarlo prejuicio. y no importaban fundamentos. Le preguntaron 75 veces, ¿este apartamento es mío? No. Usá la cabeza, ¿Estás Marcelo. seguro? Marcelo, No es mirá, mío. Bueno, estás preso igual porque es Marcelo, tuyo. usá la cabeza. Cuando se dio ese interrogatorio, ya tenía todas las pruebas, que vos no conocés porque no vas a las pruebas. Ya las tenía Moro, ya sabía los documentos que tenía. ¿Sabés cómo se llama eso? Estrategia de interrogatorio. No está bueno hacerlo, pero a veces el juez lo hace. Le miente porque no está obligado a decir la verdad al juez en una audiencia. ¿Sabías? Claro, pero el hombre le dijo 75 pero veces usá que la no. cabeza, ya había recibido las 700 fojas de Dalañol. Como no las conocés, no te parece ridículo. A mí sí, porque las conozco. Es una ridiculez que digan eso. Ya cuando se juntó con Lula, ya sabía todo lo que tenía que saber. Le estaba preguntando para sacar de mentira, ¿verdad? Es tan sencillo. No tiene ninguna complicación. Lo que quiere es leer y hablar de las cosas, que Lula no te habla jamás del tema. Bueno, no te habla hay del apartamento. montones de juristas que aseveran lo que yo te estoy diciendo, que Mirá, es básicamente en ese libro por no vas a convicción encontrar del juez. nada de eso. No, encontré, No, en las posteriori 700 a páginas. posteriori del ya juicio. ya leí el libro. En las 700 páginas no encontrás nada de esto porque está orientado para eso. Es más, hay hasta un capítulo especial que es la visión aristotélica del dictamen de Moro. Es realmente surrealista. No me da, a mí no tengo ni tiempo ni interés de leer la visión lo que te invito realmente aristotélica. Lo cierto es que a leer una persona dictámenes. que está presa por convicción del juez, no, en donde sí, todos sí, los juristas los jueces normalmente sin tienen- prueba, pruebas- solamente para que no sea candidato, bueno, yo por lo menos me permito el beneficio de la duda con respecto a eso. Marcelo, la Tierra es redonda. Están las Yo sé pruebas. que es redonda. Están las pruebas. Tenés Y no que es ir- el centro del por eso, universo Tenés que ir a ver las pruebas. Si no, no podés decir que no hay pruebas cuando ni siquiera lees. O sea, léelas, aprendelas y decir, no me sirven por esto, por esto, por esto. Pero no saberlas no es un buen escudo. No, para no, decir- pero no, yo para no vengo defender a con esta escudo, persona, vine ¿no? gustoso a conversar y a cambiar No, te digo escudo opiniones, ¿no? de este criminal que está preso, que es Lula, nada. Es el escudo de él, porque vos estás defendiéndolo. Entonces, No, yo digo, defiendo la causa, como yo entiendo la causa de los pueblos en América Latina. Que lo que está sucediendo en estos momentos en Argentina y en Brasil es directamente contra los trabajadores y los pueblos. Reforma laboral en Brasil, ataques de todo tipo no a la tiene por qué- democracia, no tiene presencia que- de no- los militares en mirá, la calle. no tiene que eso ver- es un golpe de Estado. ¿eh? No tiene que ver una cosa con la otra. Para mí sí. A Temer lo puso Lula. Para mí sí. A Temer lo puso Lula. Bueno, hay gente que cuestiona esa política de alianza, sin duda Y alguna. ¿no? bueno, está. Es más, a Temer lo van a votar, iban a votar Temer no juntos lo respalda ahora. a nadie. A nadie. Sí, Lula lo respalda. ¿Sabes que el otro día, No. ¿sabes que Lula dijo que en realidad Globo, Janot, le querían dar un golpe de Estado con las grabaciones de Batista? ¿Sabías eso? Que Lula defendió a Temer. Nosotros no Tampoco lo defendemos. sabes, claro. Es más, cuando hablamos con las centrales sindicales que vinieron acá al Congreso, Sí, me consta. la historia es y la le dijeron movilización. y le dijeron lo que tenían que decir, defender, ¿no? Le están defendiendo. de ninguna defendiendo, manera. defendiendo. Hemos sido sumamente críticos de la política económica que aplicó en muchos casos La Lula y política- Dilma. ¿no? Dilma, claro, si tenían a Levy, que Es era más, un banquero en economía. la crítica nuestra al gobierno de Dilma es que se alejó de su base social. La crisis de. Sí, claro. Sin duda claro. alguna. Es que se lo dijo Frei Beto, eso se lo dijo. En vivo Estoy y de en acuerdo directo con Frei Beto, están ¿no? todos los artículos de autocrítica. También de Frei hace Beto. una crítica a la perspectiva de gobiernos de izquierda que no trabajan desde un punto de vista de la ideología, de generar muchas cuestiones. Tenemos nosotros crítica de las formas en que se aplicó Bueno, la me orientación alegro, política. me alegro. La verdad, en serio, lo que sí, digo, insisto, te sugiero, ¿no? Digo, para decir que no hay pruebas, hay que por lo menos chequear las pruebas que están y demolerlas. Eso es lo bueno para una argumentación. No mirar las pruebas no Bueno, ahí está capaz bueno. que tenías que haber invitado a algún jurista. Yo lamentablemente No, yo no lo soy. no soy jurista, soy lector nada más, hay que saber leer nada más. Con saber leer ya entendés. Sí, eso por Y suerte eso, anduve- ¿Sabés lo que es un documento rayado, tachado? Anduve bien en lectura. Y un número puesto arriba rayado? Sí. Bueno, sí, es esas lo que yo te alteraciones decía lo del hicieron. compromiso de compraventa. Sí, claro. Y que es parte de la matufia, ¿no? Que eso no significa que hayan comprado esa cuestión, evidentemente, ¿no? Es que no llegó nunca a pasar porque lo soltaron en el apartamento después de que lo allanaron a él. Incluso se quedó hasta último momento. Recién desistió del apartamento después de que lo allanaran a él, en abril de 2016. En fin, la seguimos en otro momento. Cómo no, un gusto, como siempre, para Gracias, conversar. Marcela. Chao.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos Nuevas tendencias de conversación. rompecabezas.